Esfuerzo responsable. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 10 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy. Ciudadanos en el área metropolitana de Caracas y varios estados del país salieron a protestar en la calle atendiendo a la convocatoria de la denominada Operación Libertad. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, criticó desde Caricuao la incapacidad del equipo de Nicolás Maduro para poner en marcha un plan de racionamiento eléctrico tras el apagón sufrido ayer en buena parte del país. Además, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a ponerse del lado de los ciudadanos. Cualquier país que quiera venir a ayudar, bienvenido, siempre y cuando sea en la ruta que ha marcado el 90% de los venezolanos, que consiste en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Así lo aseguró el presidente interino. Y hoy el Consejo de Seguridad de la ONU discutió la crisis humanitaria en nuestro país. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a Naciones Unidas para que reconozca al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y tras ello a su representante ante la organización, a pesar de las cifras que hoy publicó el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtiendo que 7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en nuestro país. Bueno, Rusia y China intentaron restarle importancia a la crisis. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Varios datos. Venezuela no tendrá acceso al Fondo Monetario Internacional hasta que el directorio decida qué gobierno reconoce. La inflación interanual hasta el mes de marzo se ubicó, atención, en 1.600.000%, según cálculos de la Asamblea Nacional. El índice de precios al consumidor subió 18,1% el mes pasado. Sobre el escándalo Odebrecht, un nuevo expresidente es detenido, procesado. Se trata de Pedro Pablo Kuczynski en Perú por sus vínculos con esta empresa brasileña. Y mientras nuestro país se debate en torno a la crisis de servicios básicos y el retroceso de nuestra sociedad, científicos de distintos países del mundo presentaron la primera imagen de un agujero negro en la historia, comprobando la existencia de este objeto celeste que posee una masa extremadamente importante en un volumen muy pequeño. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica al diputado Juan Pablo Guanipa, diputado por el Zulia, dirigente de Primero Justicia. De hecho, es el gobernador electo por esa entidad. Él sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Aquí estamos, en la situación en la que tú sabes en la que estamos y acompañando a la gente. Hoy, por ejemplo, estuvimos en 7 actividades que se hicieron en Maracaibo. También se hicieron actividades en todos los municipios, que fueron las convocatorias que hizo Juan Guaidó a salir a la calle y a protestar. En el Zulia las hicimos en la mañana. Y te puedo contar que ayer, cuando se presentó el apagón nacional, ya en mi casa teníamos aproximadamente 22 horas sin electricidad. Y eso quiere decir que en el momento en que supuestamente iba a tocarnos nuestro ratico de electricidad, se fue en todo el país y no ha llegado todavía, lo que hace que podamos sumar más de 30 horas continuas, por lo menos en nuestra casa. En otros casos es mucho peor y en otros casos es menor, pero sin electricidad estamos en Maracaibo y en todo el Zulia. Diputado, si me permite, tenemos un extracto muy pequeño de una intervención que tuvo hoy el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Él criticaba la incapacidad del equipo de Nicolás Maduro para poner en marcha incluso este plan de racionamiento que se nos anunció, que consistía en cortes de 3 horas en promedio, que en la práctica no ha ocurrido. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario.
y hablan de 3, 6, 9, un año, ni saben. Son tan incapaces que ni siquiera hablan de un plan. Ni siquiera. Ahí no hay nada que exigirle a esa gente. Aquí lo que tenemos que nosotros organizarnos definitivamente para salir de esta tragedia, para salir de esta crisis. Eso es lo que tenemos que hacer. En definitiva. A los que sí tenemos que exigirles hoy, claramente, es a las Fuerzas Armadas. Claro que se puede. Así es. Una vez más, el presidente encargado, Juan Guaidó, hace un llamado a la institución armada en nuestro país y él hacía la comparación con situaciones similares que han ocurrido en otras naciones del mundo. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, nosotros hemos escuchado a Juan y hemos escuchado a todos los dirigentes políticos y evidentemente que tenemos que estar conscientes en que no hay ninguna intención por parte de la dictadura de Maduro de resolver absolutamente ninguno de los problemas. Ellos van cabalgando sobre las dificultades, van sin importarles para nada lo que han hecho con el país, tratando de mantenerse en el poder sin contar con apoyo de nadie, ni en Venezuela, ni en todo el mundo. Cuando han dicho desde la dictadura de Maduro que van a aplicar un plan que ellos no llaman. En el caso de Zulia, ¿tú sabes cuántas horas tenemos continuas sin electricidad permanentemente? Aquí es al revés que en el resto del país. Cuando dicen que van a cortar por 4 horas, a nosotros nos dan luz por 4 horas. Y eso es lo que disfrutamos durante todo un día, 4 horas. Cuando llega la luz, tú lo que tratas es de descansar. ¿Quién va a pensar en ponerse a lavar porque no ha podido lavar? ¿Quién va a pensar en atender las cosas de la casa, en hacer comida? Nada. O sea, lo que está pasando es absolutamente inaceptable. Y hoy que estuvimos en la calle, vimos la disposición del pueblo de Zulia, porque a pesar de tener varias horas sin electricidad, la gente salió. Y en los 7 puntos que hubo en Maracaibo, nosotros pudimos visitar 5, vimos a la gente activa, decidida a actuar, decidida a protestar. Juan habla de los militares. Mira, yo creo que los militares de nuestro país, algunos por acción, otros por omisión, tienen que rendirle cuentas a la historia venezolana. Yo no dudo que haya militares patriotas, yo no dudo que haya militares institucionales, pero no han podido actuar porque lamentablemente sienten la presión. Sí, me da la impresión que tenemos allí problemas con la comunicación. Esto tiene que ver con la crisis de servicios básicos, un tema, por cierto, que se discutió ampliamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el órgano más importante de esta institución. A ver si el diputado me escucha. Él recibe nuestra llamada desde el Zulia, una de las entidades más afectadas por la falta de energía eléctrica. Y yo quería trasladar la inquietud, diputado, porque hoy Jorge Rodríguez aseguró que el servicio eléctrico ya estaba restablecido en todo el país. Evidentemente, a la luz de lo que usted comenta, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué puede decirnos? Sí, me dicen que habíamos perdido momentáneamente la comunicación. Diputado, le repito, hoy Jorge Rodríguez aseguró que el servicio eléctrico ya estaba restablecido en todo el país. A la luz de lo que usted comenta, es una afirmación que no se corresponde con la realidad, al menos en el Zulia. ¿Qué puede decirnos? Mira, en el Zulia, y lo que he escuchado de muchos estados del país, en muchas partes de Venezuela no hay electricidad, pero es que el caso del Zulia ya lo hemos comentado en distintas oportunidades, María Alejandra, y es una cosa que clama al cielo. Es una catástrofe lo que estamos viviendo en el estado Zulia, una catástrofe humanitaria. Y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando. Yo le decía hoy a la gente que nosotros no podemos dejarnos humillar por esta gente, que nosotros no podemos permitir que tuerzan nuestra voluntad en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, y que tenemos la obligación de seguir en la calle protestando, ejerciendo el derecho por lo menos al pataleo que lo establece la propia Constitución. Así que nosotros vamos a seguir. El Zulia no se va a doblegar, y si hoy somos lamentablemente el último estado del país por la situación que estamos viviendo, bueno, la Biblia dice que los últimos serán los primeros, y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que el Zulia vuelva a ser el sitio de Venezuela, vuelva a ser el estado bandera, el estado... Es que, mira, es impresionante. El Zulia es productor de carbón, es productor de petróleo, es productor de energía solar, es productor de energía eólica, y nada de eso se puede utilizar
para tratar de paliar la situación y tener un Estado atendido que además no solamente cuente con luz en las viviendas, sino que cuente con luz en los comercios, en la industria, y que podamos impulsar el desarrollo de Venezuela. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? Y nosotros... Pero es que además, diputado es productor de carne y leche, uno de los más importantes del país. Mira, lo que pasa es que después dicen que los zulianos somos grillugos, pero es carne, es leche, huevo, queso, fruta, hortaliza. Todo lo que el Zulia produce ayuda muchísimo al desarrollo del país. Mira, la zona sur del lago y la zona de Perijá son zonas que son extraordinarias, y la zona sur de la costa oriental del lago, el municipio de Baral, Menegrande, todas esas zonas son extraordinarias en materia de tierras, y allí se puede producir todo lo que tú quieras. ¿Cómo es posible que nosotros estemos como estamos? Pero además, que en el momento en que salimos a protestar como legítimamente, no solo tenemos derecho, sino la obligación de hacerlo, inmediatamente sale un irresponsable como el usurpador de Omar Prieto, acompañado de otro irresponsable que quiero que su nombre lo conozcan y lo difundan. Se llama Fabio Sabarce, el responsable, supuestamente mayor general de la Guardia Nacional de Venezuela, responsable de la Guardia Nacional en el Zulia, él ordenando la masacre que ordenó en el estado. Mira, yo pude ver señoras ancianas con perdigones, una situación que tú dices, ¿cómo es posible que por el hecho de salir a protestar pacíficamente, tú tengas que calarte, que te salgan grupos de la Fuerza Armada, en este caso de la Guardia Nacional, a golpear gente, a poner presa a la gente, a agredir a la gente con perdigones, con bombas lacrimógenas, totalmente inaceptable? Y yo creo, te digo, nosotros en el Estado estamos organizando un acto donde vamos a lograr que participen todos los factores políticos, sociales, económicos, productivos del Estado, para decir, aquí está el Zulia de pie, ante un grupo de delincuentes que han secuestrado el Estado venezolano y que pareciera que quisieran extinguir al Zulia y a su población. Nosotros no lo vamos a permitir, y así como hemos tenido algunos presidentes de la República, en este caso el dictador Nicolás Maduro, pero antes nosotros tuvimos presidentes que agredieron profundamente al Zulia. Guzmán Blanco fue uno. Guzmán Blanco sacó la capital del Zulia de Maracaibo y la llevó a Capatari del Estado Falcón, creando el Estado Falcón Zulia. Y así como él, distintos presidentes han tenido actitudes inaceptables con el Estado Zulia. Cipriano Castro, por ejemplo, dividió al Zulia en el sur del lago con el objetivo de supuestamente darle salida al lago de Maracaibo a la gente de Mérida, y entonces les dio el corredor de Palmarito. Mira, la zona del sur del lago es la zona de los negritos zulianos. ¿Me vas a decir tú que los negritos de Palmarito son gochos? Por favor. Y bueno, eso lo hizo Cipriano Castro, y así hemos tenido la afrenta, pero lo que hemos vivido con Nicolás Maduro es un intento de humillación absolutamente inaceptable, y no vamos a permitir bajo ningún concepto que Nicolás Maduro acabe con el Estado Zulia. Nosotros vamos a acabar primero con él, lo vamos a sacar de la presidencia que está usurpando, y vamos a lograr que Venezuela sea un país de libertad, de democracia, que pueda echar hacia adelante con sus fuerzas productivas, con sus fuerzas motrices, y el Zulia va a estar allí, acompañando el crecimiento y el desarrollo del país. Diputado, francamente fueron impactantes las imágenes que vimos producto de las protestas del sábado, no solo por la brutal represión contra los ciudadanos, incluso con los diputados que fueron detenidos por la Guardia Nacional, el lanzamiento de bombas lacrimógenas desde un helicóptero. Yo quería preguntarle, porque en este estado de cosas, hoy el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional no dejaba lugar a dudas durante una de las actividades en Caracas, advirtiendo que nada de eso del diálogo estaba planteado, ninguna iniciativa como la que protagonizó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y que cualquier nación que quiera ayudar, bienvenida, siempre y cuando sea para impulsar la ruta que ha establecido el Parlamento, que consiste en el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, confirmar con usted si ha habido un intento de algún tipo de negociación de ese estilo, que, de alguna manera responda a esa declaración que ofrecía hoy el presidente Guaidó. ¿Lo escuchamos? Yo creo que Juan ha sido bastante claro en cuanto a cuáles son los objetivos que tenemos en este momento los venezolanos. Y te estamos hablando de gente demócrata. Fuimos nosotros, los dirigentes de la oposición venezolana, los que acudimos a distintas mesas de diálogo
de negociación desde hace muchísimos años. Y cada vez que participábamos en una de ellas, nos dábamos cuenta que lo que buscaba la dictadura era ganar tiempo para no hacer absolutamente nada, para mantenerse en el poder sin importarle el profundo daño que le está haciendo a Venezuela. La última oportunidad fue la de Dominicana y todos saben lo que allí pasó. No hubo absolutamente ni una sola concesión que pudiera permitirnos decirle a la gente que habíamos logrado algo con ese diálogo de Dominicana. Ahora, yo creo que era necesario agotar esa vía, porque nosotros somos demócratas y nosotros queremos que el país pueda tener una posibilidad de resolver su problema por una vía política, pero es que la dictadura ha decidido que esa no va a ser una vía. Ellos han decidido arrebatar el poder, ellos han decidido atrincherarse, usurpar la presidencia de la República, y lo han dicho claramente, lo dijo recientemente Aristóbulo Istúriz: si nos van a sacar, tienen que matarnos. Es decir, la actitud de ellos es promover la violencia, y nosotros tenemos que salir a la calle a ejercer presión, no a caer en la violencia en la que ellos quieren que caigamos, sino a ejercer presión popular, un pueblo en la calle, un pueblo que esté decidido, un pueblo que vaya creciendo en masa hasta lograr llegar a Miraflores, a plantarnos allí, a decirle al usurpador: es el pueblo el que te está exigiendo que tú te vayas para el carrizo y permita que este país pueda respirar. Entonces nadie puede hablar de que en este momento hay ninguna intención de diálogo. Lo hemos dicho muchísimas veces. Lo único que podemos negociar, dialogar o como lo quieran llamar, es la forma a través de la cual va a salir de la presidencia que usurpa el señor Maduro. Pero cuando tú ves que ellos plantean ir a elecciones con este Consejo Nacional Electoral, que ellos plantean ir a elecciones inhabilitando a dirigentes políticos e ilegalizando a partidos políticos, que ellos plantean ir a estas elecciones con un registro electoral que ni siquiera aceptan ser revisados, ¿tú crees que nosotros podemos caer en eso? Bajo ningún concepto. El día 20 de mayo se cerró la posibilidad de ir a cualquier negociación y se cerró la posibilidad de ir a cualquier elección. Nosotros necesitamos que cese la usurpación y que haya un gobierno de transición que prepare, que el objetivo fundamental sea salir urgentemente de la crisis que estamos viviendo, paliar esa crisis y organizar un proceso electoral lo más pronto posible para que el país pueda reencontrarse con la democracia y con la libertad. Diputado Juan Pablo Guanipa, gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos, diputado por el Zulia. En realidad, el gobernador electo por esa entidad sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal, ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo en este estado productor de petróleo, de alimentos, que sufre especialmente las fallas de energía eléctrica en nuestro país. Vamos a la pausa y de regreso abrimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se debatió la crisis humanitaria en nuestro país. Coincidió esta discusión con datos publicados por el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Él decía en su cuenta en Twitter, 7 millones de personas en Venezuela necesitan ayuda humanitaria según las últimas estimaciones. Estamos trabajando para expandir nuestra asistencia, siguiendo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Y para hablar acerca de este tema y los distintos argumentos que escuchamos de los países representados en el Consejo de Seguridad, saludamos en línea telefónica al doctor Amadeo Leiva. Él fue presidente del Hospital de Clínicas Caracas, es jefe honorario del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Pues mucho interés de escuchar su opinión, doctor, acerca del tema que nos ocupa, al margen de las posiciones políticas de países aliados de Nicolás Maduro como Rusia y China. Este dato que ofrecía el propio secretario general de la ONU en su cuenta en Twitter evidenciaba la magnitud del problema. 7 millones de personas, según las cifras que ellos manejan, hoy en Venezuela necesitan ayuda humanitaria. ¿Qué puede decirnos? Sí, es indudable que la situación venezolana es verdaderamente foco de atracción mundial en el aspecto de la solidaridad, del compartimiento humano, de la dedicación a buscar mejoras para que esa población no siga sufriendo. Y es indudable, nosotros tenemos una crisis ahorita que es plural, pues tenemos problemas de agua potable, eso es indudable, tenemos problemas de electricidad, tenemos problemas de medicina, problemas de alimentos, costo de vida, problemas fundamentalmente de atención en los servicios públicos, tanto hospitalarios como de educación, de transporte. O sea, verdaderamente el país, no hay que negarlo, vive una crisis importante que pareciera pues que no tiene solución por parte del gobierno actual y hace que los organismos internacionales que tienen la solidaridad humana pues tengan que intervenir, opinar o llevar a medidas que pues ojalá pues pudiesen solucionar este problema. Si me permite, tenemos la declaración de Kathleen Page. Ella es representante de la Universidad Johns Hopkins, una institución que elaboró un informe conjunto con Human Rights Watch, en el cual se evidencia la profundidad de la crisis y a partir del cual pedían a Naciones Unidas reconocer la gravedad y liderar una acción a gran escala en Venezuela. Vamos a escuchar parte de su intervención hoy en el Consejo de Seguridad y yo quisiera su comentario. Para proteger los derechos a la salud y a la alimentación del pueblo venezolano, le recomendamos al secretario general que declare que Venezuela se enfrenta a una emergencia humanitaria compleja y que reconozca la gravedad de la situación. La crisis debería ser una prioridad destacada que necesita de una movilización a gran escala en todo el sistema de las Naciones Unidas para ofrecer ayuda humanitaria. El secretario general debería pedir que las autoridades venezolanas otorguen acceso irrestricto a los órganos y organismos de las Naciones Unidas con acceso a la alimentación, a la salud y a la seguridad y todos los datos correspondientes para que se pueda realizar una evaluación nacional. La respuesta que pedimos sería creíble, neutral, independiente e imparcial, ya que sería bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Además, el Consejo de Seguridad debería reunirse con periodicidad para abordar la crisis humanitaria en Venezuela y también su impacto regional, donde más de 3,4 millones de venezolanos han dejado el país en los últimos años. Pedimos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos que documente las violaciones al derecho a la salud y a los alimentos en su futuro informe sobre la situación en Venezuela. Doctor Leiva, su comentario. Sí, aquí no hay que agregar ni puntos ni comas, totalmente compartido. No hay que ser un experto en medicina ni un experto en problemas de crisis para diagnosticar que tenemos una crisis profunda, una crisis que si el mundo no nos ayuda va a ser difícil que se supere, una crisis que creemos y estamos convencidos
que tiene que ver con un modelo que ya está más que harto comprobado que no funciona y que verdaderamente pues necesitamos que se respete los derechos fundamentales de los humanos, como es el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a tener agua potable, el derecho a tener medicina preventiva, todos esos derechos que han hecho que las mortalidades y las enfermedades hayan disminuido. Imagínense solamente estos dos comentarios. En el siglo XIX se estudió cuál era el elemento más importante en salud que había tenido la humanidad. Y los grandes epidemiólogos de la época, los grandes estudiosos de la salud de ese momento, dijeron sin lugar a dudas que había sido el agua potable. O sea, el elemento más importante en salud del siglo XIX fue el agua potable. En el siglo XX, los mismos grandes estudiosos de la salud, hubo casi una reunión de 100 expertos en salud que dijeron que el elemento más importante en salud del siglo XX, el que acaba de terminar, habían sido las vacunas. Yo le puedo decir con toda propiedad que tenemos problemas graves de agua potable y que tenemos problemas muy graves de abastecimiento de vacunas. O sea que nosotros hemos retrocedido 200 años. Lo que Venezuela fue un problema como fue el agua potable, ya desde la época después de Gómez ya empezó a solucionarse. En la época de la llamada Cuarta República, los acueductos rurales mejoraron mucho el problema del agua. El agua era un elemento de mortalidad increíble cuando no era potable. El cólera, las enfermedades diarreicas, las enfermedades bacterianas, etcétera, abundaban cuando el agua no era potable. Posteriormente vino las vacunas. Con las vacunas Venezuela erradicó el polio. Nosotros tuvimos un certificado de más de 20 y pico de años de erradicación del polio gracias a la vacuna del polio, pero también erradicamos la difteria. Hoy nos regresó. Erradicamos el sarampión. Tenemos problemas todavía de epidemia de sarampión y de difteria. Gabaldón fue reconocido mundialmente por haber erradicado y su modelo fue copiado por decenas de países cuando logró erradicar el paludismo. Nosotros erradicamos la bilharzia, que fue un problema de contaminación del agua de los ríos. Nosotros tuvimos ejemplos de haber aportado en salud una mejora indudable. En Venezuela, apenas hace 50, 60 años, la expectativa de vida no llegaba a 50 años. Hoy llegó a mejorarse hasta tener una expectativa de vida casi de país desarrollado. Hoy en día todo eso, sin lugar a dudas, sin ánimos de hacer politiquería en un elemento tan importante como es la salud, puedo decir lo que ha retrocedido no 1, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 años. Ha retrocedido más de 50 años atrás. Ya nuestras madres parturientas siguen falleciendo, cosa que hasta hace 15, 20 años no era imaginable. Tenemos problemas que no habíamos erradicado hace más de 30 años, como la difteria, como el sarampión, como las mismas epidemias de malaria. No hemos podido solucionar el problema del dengue. Todavía el dengue es un problema que lo vemos día a día en nuestros hospitales por falta de una medicina ambiental adecuada. O sea, la crisis de salud venezolana, la crisis alimentaria venezolana, la crisis de calidad de vida venezolana hace que todos estos organismos tengan el ojo puesto sobre Venezuela. Sin ir más lejos, doctor, en el informe elaborado por Human Rights Watch, conjuntamente con la Universidad Johns Hopkins, habla de todas estas enfermedades, pero también de la tuberculosis. El incremento ha sido exponencial en los últimos años. De hecho, ellos advierten que se trata de la tasa más alta en Venezuela en los últimos 40 años. En 2018 se estimó que casi 9 de cada 10 venezolanos que viven con VIH y se encontraban registrados ante las autoridades no estaban recibiendo tratamiento. En fin, parte de esta radiografía. Y yo le preguntaría, doctor, porque hay un caso muy concreto que discutimos en este espacio, pero quisiera su comentario como jefe honorario del Hospital de Niños JM de Los Ríos, que tiene que ver con los trasplantes. De médula ósea, igual que fueron los tipo de intervención, ¿qué puede decirnos?
fueron uno de los avances más grandes de la medicina actual. Nosotros inclusive salvamos vidas que eran hasta hace 30, 40 años irrecuperables, pero ya los trasplantes desaparecieron. Los 2 centros de trasplantes que hay en Venezuela, o que había en Venezuela, que era uno en Valencia a nivel público y uno privado que era en el Hospital de Clínicas Caracas, cada día están más comprometidos, porque si no hay aporte del Estado, si no hay una política de Estado para otorgar a estos pacientes que tienen problemas hematológicos el tratamiento de un trasplante, es muy difícil que la familia en común pueda sustentar el importe de ese tratamiento. Es un tratamiento sumamente costoso, dura más de un mes. Imagínense que el problema es tan grave que los varios casos del Hospital de Clínica Caracas que habían sido subvencionados por algunas compañías privadas, etcétera, hoy en día hemos tenido que trasladarlos a Italia, que de manera gratuita ofrecen esos trasplantes de médula ósea a esos niños con leucemia que no han respondido al tratamiento convencional. De modo tal que, mire, el problema es difícil, el problema es muy complejo, pero el problema, hay una falta de voluntad del Estado para que estos problemas que son vida, estos no son problemas de política, ni son problemas de vida, hayan sido afrontados. Hoy en día, mire, yo lamento que nuestros niños en el hospital de niños, porque que tienen problemas de diálisis, hayan fallecido por contaminación, porque no hay una política adecuada para las diálisis renales en niños. Igual nos está pasando con los trasplantes de médula ósea, donde hay más de 28 niños en espera, que si no les hacen esos trasplantes, no van a poder sobrevivir. Y si el Estado no se involucra, es muy difícil que a nivel personal, a nivel familiar o a nivel institucional puedan solucionar estos problemas. Gracias al doctor Amadeo Leiva por atendernos, acompañarnos. Él fue presidente del Hospital de Clínicas Caracas, es jefe honorario del Hospital de Niños JM de Los Ríos, expresando opinión acerca de la discusión que se dio el día de hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, sorprendente la posición de los países que son socios de Nicolás Maduro y su equipo, tratando de minimizar el drama que está afectando a nuestro país. Concretamente, el embajador de Rusia reclamaba, por ejemplo, al Instituto Johns Hopkins de realizar un informe con datos a distancia. Y lo cierto es que, tal como nos explicaba el director para las Américas de Human Rights Watch, la mayoría de esa información fue recogida en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre Brasil y Venezuela, pero también en el terreno, para dar cuenta de la gravedad de la crisis que afecta a nuestro país. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Nos vamos a ir con una declaración, la del vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos. Chicos, escuchamos al vicepresidente y directamente nos iríamos a la pausa. Él hizo una defensa del gobierno interino del presidente Juan Guaidó. De hecho, pidió a Naciones Unidas reconocerlo, asimismo a su representante, y le pidió al embajador Moncada, designado por Nicolás Maduro, bueno, sencillamente retirarse. Escuchamos al vicepresidente de los Estados Unidos, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Mientras que otros órganos internacionales ya han intervenido, este Consejo de Seguridad de momento no ha actuado. Pero ahora que han hablado países en todo este hemisferio, creo que ha llegado el momento de que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que su representante se siente aquí, en este órgano. Este órgano debe revocar las credenciales al representante de Venezuela ante las Naciones Unidas y debería reconocer al presidente interino Juan Guaidó y sentar al representante del Gobierno Libre de Venezuela en este órgano sin más dilación. Con todos mis respetos, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y debería decirle a Nicolás Maduro que se ha terminado su tiempo. Ya es hora de que se marche. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Fernando Servigón y sus peces. Fernando Servigón nace en Valencia, España, en 1930 y obtiene su maestría en la Universidad de Barcelona en 1959. Al año siguiente, llega a Venezuela, donde es recibido por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Punta de Piedras de la isla de Margarita. Retorna a España para culminar su doctorado de la Universidad de Barcelona con un trabajo de grado titulado Los peces marinos de Venezuela, que posteriormente se convertiría en el más completo compendio de especies de peces marinos del Caribe. El doctor Servigón fue director científico de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, de la Fundación La Salle, profesor investigador de la Universidad de Oriente, donde ocupó el cargo de director de Instituto Oceanográfico en Cumaná y del Centro de Investigaciones Científicas del Núcleo de Nueva Esparta. En 1994 funda el Museo del Mar, dándole a los pobladores de su isla la oportunidad de enriquecer el acervo cultural margariteño. El doctor Servigón sostenía que cada pueblo tenía su propia cultura, gracias en parte al influjo del medio ambiente a la genética y a la tradición transmitida a través de la familia. El doctor Servigón publicó 16 libros y más de 50 artículos científicos, pero su obra también traspasó los muros científicos, incursionando en la literatura popular de las islas de Margarita y Cubagua. El doctor Servigón fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento el 18 de mayo de 2017. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y a propósito del telón de fondo de esta crisis y la situación económica, hoy fueron publicadas las cifras de producción petrolera de Venezuela. La OPEP, apelando a fuentes secundarias, habla de un declive, una caída de más de 200.000 barriles diarios. Esto ubicaría la producción en el mes de marzo un poco por encima de 700.000 barriles. En el caso de las cifras oficiales, confirmarían una caída de casi 500.000 barriles para ubicar la producción por encima de 900.000. Francisco Monaldi, especialista en el área petrolera, profesor venezolano, está en los Estados Unidos, decía que en ambos casos representa el colapso más pronunciado desde la huelga petrolera de 2003. Andrés Rojas Jiménez nos acompaña, periodista especializado en el área económica, editor del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra. Pues mucho interés, Andrés, de conocer una primera valoración de tu parte, análisis sobre este tema y el impacto que esto tiene para las finanzas de un país como el nuestro, que depende casi absolutamente de la exportación petrolera. Te escuchamos. Creo que perdimos comunicación. Bueno, esto tiene que ver con la crisis de servicios básicos. Siempre lo comentamos, no precisamente por falta de recursos. Esta administración durante los últimos 20 años ha manejado más de 1 millón de millones de dólares, una cifra que se pierde absolutamente de vista. Producto de la crisis eléctrica, bueno, también sufrimos problemas con las comunicaciones, la telefonía básica y la telefonía celular, al igual que el servicio de agua potable. Por eso se refieren a Venezuela en el exterior como un estado fallido. Hoy, lo reiteraba, por cierto, durante su intervención el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y él lo ha dicho en otras oportunidades. En el caso de un estado fallido no hay límites con relación al colapso y la crisis que esto puede significar, incluso para la región. El caso concreto de Venezuela, me dirá mi equipo, ojalá podamos restablecer contacto con Andrés Rojas Jiménez para escuchar su análisis acerca de esta cifra, de este declive de la producción petrolera, que en buena medida se explica también, sin duda alguna, por lo que está ocurriendo con el servicio eléctrico en Venezuela a partir del 7 de marzo, ese primer gran apagón que dejó sin luz varios días al territorio nacional. Bueno, este servicio no se ha restablecido del todo, al margen de las declaraciones que ha ofrecido hoy, por ejemplo, Jorge Rodríguez, y ha tenido un impacto directo sobre todas las actividades productivas y concretamente también sobre la producción de petróleo en nuestro país. De hecho, entiendo que el principal puerto de exportación petrolera en nuestro país, que es José, estuvo cerrado durante varios días. A propósito de esta situación, ya me diré mi equipo si tenemos contacto o no con Andrés Rojas Jiménez. En tanto, ¿sí? No cae la llamada, eso ocurre. Simplemente comentar un dato que nos envían a través de internet. Vamos a, si les parece, chicos, hacer una pausa para a ver si resolvemos la conexión con Andrés Rojas, pero en todo caso, a través de internet nos envían ustedes una nota de NTN24 sobre el Fondo Monetario Internacional. Saben ustedes, hoy trascendió que no va a tener contacto con Nicolás Maduro hasta tanto el directorio decida el reconocimiento de qué gobierno. Ya el Banco Interamericano reconoció a Juan Guaidó, incluso su representante ante la institución, y todo parece indicar que va a ocurrir lo mismo con el fondo. Pero bueno, en todo caso, el Fondo Monetario Internacional considera que Venezuela es un lastre para la región y tiene que ver con las estimaciones de caída del Producto Interior Bruto, que estará por encima de 25% para este año 2019, y sin duda alguna a este cálculo hay que sumar la caída de la producción petrolera en nuestro país. Por esta situación, el Fondo Monetario Internacional ha bloqueado a Maduro el acceso de $400 millones, en tanto establecen en su directorio el reconocimiento o no del presidente interino Juan Guaidó. Vamos a hacer una pausa, si le parece, chicos, a ver si tenemos suerte y restablecemos el contacto con nuestro invitado. De regreso venimos con más. Escuchamos
Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Son las 5:48. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. No logramos restablecer contacto con Andrés Rojas Jiménez. Sin embargo, a propósito de lo que escuchábamos, la declaración del presidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidiendo a Naciones Unidas reconocer al presidente interino Juan Guaidó, como lo han hecho más de 50 países de Occidente. Hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, él emitía un discurso, un mensaje durante la entrega de credenciales a el nuevo representante de Venezuela ante la organización, Gustavo Tarre, después de la discusión que se dio el día de ayer, una situación inédita y que va a tener consecuencias. Vamos a escuchar los términos en los cuales se refería a este tema el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro. Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, designó a Juan Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela en el OEA. El embajador Tarre es abogado graduado de la Universidad Central de Venezuela, egresado del Instituto Internacional de Administración Pública de París en la mención Economía y Finanzas. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de París, obteniendo en 1972 el diploma de estudios superiores en Derecho Público. En 1985 obtuvo el diploma del Programa Avanzado de Gerencia del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas. Fue por 27 años profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, tanto en posgrado como en pregrado, profesor de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar. También fue profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Venezuela. Fue diputado del Congreso Nacional de Venezuela en representación del Distrito Federal de 1979 a 1999. Fue subdirector y director de la fracción parlamentaria del Partido Social Cristiano y presidente de las comisiones de Energía y Minas, Finanzas y Política Interior. Fue miembro de la Comisión Bicameral para la Reforma Constitucional designada por el Congreso Nacional y presidida por el senador vitalicio Rafael Caldera. Durante su ejercicio parlamentario fue miembro de la directiva del Palatino y del Consejo de la Unión Mundial Parlamentaria. Desde 2014 ha sido asesor del Programa de Derechos Humanos del Diálogo Interamericano, consultor y profesor invitado en George Washington University y Senior Associate del Center for Strategic and International Studies. Le damos la bienvenida al embajador Tarre, con quien trabajaremos para profundizar el camino a la democratización, paz y justicia para Venezuela. Las voces en favor de la democracia del continente
lo han traído hasta aquí. Ya no tenemos una dictadura sentada entre nosotros. Ya no tenemos la representación de la cadena de mando de violación sistemática de derechos humanos sentada con nosotros. No hay representación de aquellos que representan a los que torturan. No hay representación de aquellos que han negado la crisis humanitaria que sufre el país. No hay representación de aquellos que han negado los asesinatos de los manifestantes en 2017 y demás. Embajador Tarrer, trabajaremos juntos para construir las instituciones democráticas, un proceso que culminará en convocatoria de elecciones sin conflictos, libres, universales y con todas las garantías, para lo cual estará presente la Comunidad Internacional. Que grababa y publicaba en sus redes sociales el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibiendo las credenciales del nuevo embajador de Venezuela ante la OEA, una situación inédita, una decisión que se asumió el día de ayer con 18 votos a favor, y para dejar sin representación al equipo de Nicolás Maduro en una organización, por cierto, que ellos ya habían decidido abandonar. Al cierre del programa, compartir información sobre el escándalo Odebrecht. Venezuela es el segundo país que más sobornos recibió después de Brasil. Sin embargo, este caso continúa en la más absoluta impunidad, al margen de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, que declaró culpable a Nicolás Maduro por el manejo irregular de recursos. El Tribunal Supremo pidió 18 años y 3 meses de prisión en su contra por corrupción. Pero la situación internamente, lamentablemente en Venezuela es otra. Bueno, hoy detuvieron al expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. El político es investigado por presunta corrupción y lavado de activos en el caso Odebrecht, un escándalo, por cierto, que provocó que él tomara la decisión, entre otras cosas, de renunciar, además, amén, de otros escándalos de corrupción que también salpicaron su administración. Con esta información nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.